Imperdibles, curiosidades que no sabías de Bonanza. La mítica serie de la familia Cartwright se convirtió en un increíble éxito en los años 60. Conoce todas las curiosidades detrás de su filmación, en total 7 datos vamos a repasar, así que quédate todo el video para disfrutar de estas singulares curiosidades. Bonanza es la serie de televisión estadounidense que marcó toda una era. Pues, se emitió exitosamente durante 14 temporadas en la cadena televisiva NBC. Como si fuera poco, Bonanza contó, además, con una película que retrata su regreso, en el año 1993. La mítica serie de western retrataba la vida de la familia Cartwright, conformada por el patriarca Ben Lorne Greene, quien enviudó 3 veces y tuvo un hijo con cada una de sus mujeres. Sus hijos eran Adams, Pernell Roberts, Eric, Dan Blocker y Joseph Michael Landon. Todos ellos vivían en un rancho llamado La Ponderosa en Nevada, Estados Unidos. Bonanza fue creada por David Tortort y se emitió en televisión desde 1959 a 1973. A pesar del paso del tiempo, esta serie sigue instalada en los recuerdos de aquellos fanáticos que la vieron cuando fue estrenada, como de aquellos que la siguen viendo actualmente en diferentes plataformas como YouTube. Por eso es que te traemos algunas curiosidades que probablemente no conocías de Bonanza, con el fin de recordar con lujo de detalles la icónica serie. A continuación repasemos esos 7 datos. Dato número 1. Primer programa a color. Bonanza no solo fue importante por llegar a grandes niveles de audiencia, sino que también fue la primera serie de televisión de 1 hora de duración y, además, que fue grabada en color, marcando así un hito en la televisión estadounidense y mundial. Dato número 2. Eric, el primer personaje que fue asesinado en Bonanza. El actor Dan Blocker, quien daba vida a Eric, más conocido como Hoss, falleció inesperadamente tras una cirugía de vesícula biliar en 1972. A raíz del dolor que les provocó su pérdida, los productores decidieron matar al personaje de Dan en la serie ya que consideraron que nadie podría tomar su lugar. No obstante, la serie decayó desde el fallecimiento de Dan, por lo que, un año más tarde fue cancelada. Dato número 3. Bonanza casi cancelada. Al emitirse la primera temporada de Bonanza, se encontraba en simultáneo la exitosa serie Perry Mason, por lo que ambas competían por la audiencia. Pero fue Bonanza la que no tuvo el recibimiento que se esperaba. Sin embargo, NBC decidió seguir emitiendo el show pero cambiándolo de horario. De esta forma se volvió el número 1 entre 1964 y 1967. Dato número 4. Los personajes usaban la misma ropa todo el tiempo. El elenco de Bonanza llevaba la misma ropa en cada episodio, porque las diferentes vestimentas representaban un costo muy elevado para la producción. Además, tener el mismo vestuario les permitía grabar escenas de acción que luego repetirían en otros capítulos. Dato número 5. Usaban cabellos postizos. Aunque es difícil de creer, durante los últimos años de Bonanza, Lorne Greene, Roberts y Blocker tuvieron que usar cabello postizo porque su cabello natural se estaba cayendo y haciendo más fino. Los productores querían que se mantuvieran la misma estética. Dato número 6. Michael como director. Michael Landon, quien también dio vida a Charles en la familia Ingalls, en Bonanza, era el menor de los Cartwright. Fuera de cámara, el actor también dirigía algunas escenas, pero se lo conocía por su carácter difícil, ya que discutía al punto de que cansaba al elenco. Michael murió años después de que finalizara Bonanza, en 1991 a los 54 años tras luchar contra el cáncer. Y llegamos al último dato. Si llegaste hasta aquí es porque te gusta el video, déjame tu comentario, like y suscripción. Dato número 7. La partida del hermano mayor. Pernell Roberts, quien interpretaba a Adams, el hermano mayor de los Cartwright, no se sintió cómodo con su personaje. Ese fue el principal motivo por el que el actor abandonó Bonanza en la 6ª temporada, en pleno auge. Seguí mirando el video,
vamos a repasar la trama de la serie. El padre era Ben Cartwright. Un hombre con fortuna personal pero evidente mala suerte, era viudo por triplicado. Y de cada difunta esposa le había quedado un hijo. Tal vez el asunto de la madre diferente, además cada una de ellas era de ascendencia distinta, era lo que habilitaba que las tres personalidades no se asemejaran en nada. Eso le brindaba variedad a las historias narradas. Como líder de familia, él imponía las líneas de acción. Ben era canoso y parecía un hombre grande. Pero el actor, aunque parezca mentira, solo tenía 44 años al momento del primer capítulo, le llevaba poco más de una década a los que hacían de sus dos hijos más grandes. El mayor de los hijos era Adam, interpretado por Pernell Robert, un galán serio y poco dúctil. Adam era arquitecto y había construido, gracias a sus conocimientos, la casa de la familia. Roberts, el actor, estaba incómodo con el rotundo éxito del programa. Creía que estaba para más, que su carrera necesitaba de otros desafíos. Luego de 6 años dejó Bonanza. Se dedicó al teatro con moderado suceso. Dan Blocker interpretaba al hermano del medio, llamado Eric pero al que todos conocían como Hoss. El segundo de los Cartwright era afable y simpático, tenía un aire algo bobalicón. Un ingenuo gigante con buen corazón. Blocker estuvo 13 temporadas. Solo faltó a la última, y no fue por razones contractuales. Mientras la temporada 14 estaba en preproducción, el actor se sometió a una operación de vesícula, pero una complicación cardiovascular en el postoperatorio acabó con su vida. El hijo menor era Joseph. Impetuoso, comprador y atolondrado, su sonrisa lo sacaba de problemas. Michael Landon con 22 años era el más joven del elenco. Así comenzó su carrera como estrella televisiva. Landon consiguió la hazaña de tener enorme éxito en 3 programas distintos: Bonanza, La familia Ingalls y Camino al cielo. Los actores televisivos no suelen reponerse de un gran suceso, no logran despegarse el personaje que los condujo a ser conocidos y millonarios. Michael Landon, como nadie, quizás solo pueda competirle Ted Danson en este rubro, encadenó 3 éxitos consecutivos que lo mantuvieron en los hogares por 30 años ininterrumpidos. Entre el final de una serie y la otra nunca pasó más de un año. Esto ha sido los 7 datos de Bonanza y cómo se componía la familia en la ficción. Te espero en el próximo video.